porque tenemos a Alejandro Otero conectado ya, que nos habla de economía y lo hace de la mejor manera. Los grandes columnistas ayudan muchísimo a que este programa salga de la manera que sale, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Alejandro? Y ahora me estoy poniendo un poco colorado por la parte que me toca, pero muy bien en esta tarde luminosa de agosto. Así es, viste cómo salió el sol, que parecía que se venían algunas lluvias de Santa Rosa en la semana, pero no, está brillante en el cielo. Efectivamente, y podríamos usar eso como metáfora para introducirnos a la cuestión económica, porque algunos indicadores de la economía, algunos indicadores con los que tradicionalmente se mide el desempeño, el desenvolvimiento, la evolución de la economía, están presentando signos luminosos, están presentando signos positivos. Entonces, después de tanto tiempo que no había la posibilidad de comentar indicadores positivos, ahora que los hay no me lo quiero perder, así que si me dejás, me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia algunos indicadores que son realmente muy buenos, ¿no? Habrá que ver si se sostienen, porque como decía la abuela, una golondrina no hace verano, pero hay también elementos para pensar que esto es el inicio de una tendencia favorable, entonces me animo a presentarlos como indicadores positivos. Pero estamos ávidos de escucharlo, Alejandro, adelante. Dale, vamos. Que incluso uno podría decir pero escúchame, esos son los datos duros, por ahí la sensación de la gente no es la misma, es cierto, en definitiva, desde el punto de vista político, lo que termina primando y resultando determinante es la percepción, ¿no? De nada sirve un indicador que objetivamente está bien medido y nos indica algo positivo si la percepción no es esa, pero que existan indicadores positivos es una condición necesaria para que la percepción también vaya en el mismo sentido. Así que por eso me parece que vale la pena comentarlo. Por ejemplo, un indicador que fue bastante difundido en el día de hoy, está en los diarios económicos, mañana va a estar seguramente en el resto de los medios, es el crecimiento de la inversión, ¿no? La inversión se mide siempre por distintas razones con cierto retraso, y en el primer trimestre del año, es decir, enero-marzo, hay un crecimiento muy importante de la inversión respecto del año pasado. Para que se entienda por qué este es un buen indicador, la inversión es clave en el desenvolvimiento de una economía de mercado. Sin inversión no hay capitalismo, podríamos decirlo así directamente, ¿no? La economía se derrumba. Entonces, que la inversión sea positiva, que la inversión tenga un indicador de crecimiento respecto al año pasado, si bien el año pasado fue un año muy duro, con condiciones de restricción muy distintas a las de ahora, todo lo que uno quiera, pero lo cierto es que la inversión ha crecido, y esto además contradice a los agoreros de siempre, que no hacen más que repetir que las empresas se están yendo de la Argentina en éxodos masivos parecidos al éxodo jujeño. Sí. Desmiente claramente ese discurso, ese relato agorero de algunos economistas del establishment, este dato de crecimiento por encima del 14% de la inversión, que insisto, es muy positivo, porque sin inversión no hay capitalismo, sin inversión no hay crecimiento, y además la inversión es, para que se entienda en términos coloquiales, la variable más política que tiene la economía, que tiene la macroeconomía. El resto de las variables importantes, como el consumo, como el propio crecimiento económico, como las exportaciones, como las importaciones, tienen determinantes causales que están ligados a factores económicos. La inversión, además de tener esos elementos como condicionantes, tiene una componente mucho más etérea. Tal es así que Keynes, al hablar de los determinantes de la macroeconomía y los determinantes de la demanda agregada, al hablar de la inversión, él dice: la inversión depende no de la tasa de interés, no del crecimiento económico, no de el consumo, o en parte sí, pero fundamentalmente de lo que él llamaba el espíritu animal de los capitalistas. Fíjate vos cómo el propio Keynes
lo señalaba, es decir, ahí hay algo que es del orden de la subjetividad, que es del orden de lo político, que es el orden del olfato del capitalista, que si no huele que las cosas van a ir bien, no invierte, porque sencillamente nadie va a invertir en aquello que no puede ni siquiera recuperar, ¿no? Y además invierte no solo para recuperar, sino para ganar, porque de eso se trata una economía de mercado. Entonces, que crezca la inversión es un dato muy bueno. Por supuesto que es un crecimiento heterogéneo, como suele suceder a la salida de las grandes crisis. Primero crecen algunos sectores, después otros. No es un indicador homogéneo, si uno analiza el dato, va a ver que hay algunas componentes que están creciendo, mientras que otras se mantienen todavía estancadas en relación a la inversión, y es heterogéneo, y además no es solo inversión pública, ¿no? También fundamentalmente es inversión privada en maquinarias y bienes de capital, que es lo que importa, porque la inversión es la que reproduce al capital, pero además reproduce y amplía la oferta. Ese es el gran mérito de la inversión, el tener un efecto multiplicador sobre la economía. Así que hay ahí un primer dato interesante, que sería por ahí episódico, anecdótico o meramente indicativo, si no fuera que va acompañado de otros que tienen que ver también con indicadores de crecimiento este mes, ya no del primer trimestre, más actuales, de crecimiento de 2.5 respecto del mes pasado y de por encima del 9% respecto de lo que va del semestre, o sea, indicadores muy positivos, de nuevo, heterogéneo también, el indicador de crecimiento económico, de nuevo, comparado con un año que fue muy malo y muy restrictivo como el año 2020, todo lo que uno quiera, pero lo cierto es que el indicador objetivamente, con los condicionantes que uno le pueda poner y los peros que uno pueda notar, pero el indicador es positivo. Y por último, el que me parece menos difundido, pero tal vez más interesante y que es lo que me anima a considerar a estos otros dos indicadores, el de crecimiento, donde en particular está el tema del consumo, y en particular el de inversión, es el de la desaceleración fuerte en el índice de precios mayoristas. Déjame detenerme acá un minuto, porque ya hemos hablado varias veces del indicador de precio al consumidor, que es el que más se difunde porque mide la inflación. El indicador de precios al consumidor tiene por detrás, digamos así, un condicionante fuerte, que es el de precios mayoristas. ¿Qué es el indicador de precios mayoristas? No es el de precios del mayoreo cuando uno va a un mercado mayorista, a un supermercado mayorista. No. Son los precios que vienen en la cadena atrás de los bienes finales. Son los precios de tarifas y bienes de capital, por ejemplo, que inciden más temprano que tarde en los precios al menudeo, de los precios al consumidor. Entonces, por ejemplo, si crecen los precios mayoristas, es esperable que el mes que viene crezcan los precios minoristas. No hay tutía, porque una cosa se traslada a la otra, cual cascada, cual catarata. Claro. Cuando disminuyen los precios minoristas, como la Argentina es la que es, ya hemos hablado mucho de esto, está la concentración económica, puede que no suceda, pero debiera suceder que van a decrecer los precios minoristas, ¿se entiende? Puede no pasar, y si no pasa habrá que ver por qué no pasa. Pero si caen los precios mayoristas, lo lógico es que inmediatamente después, un mes siguiente, 2 meses después, los precios al consumidor caigan. Y acá la desaceleración ha sido grande. El indicador de precio mayorista para el mes que acaba de concluir, el mes de julio, está en el entorno del 2 y poquito por ciento, cuando venía estando en 3 y pico. O sea, acá la desaceleración es mucho más marcada que lo que se está viendo en precios al consumidor. El precio al consumidor, recordemos, lo hemos comentado, la desaceleración es por décimas. Acá se dio por punto entero. Significa mucho que eso haya sucedido. Esperemos que, insisto, es lo esperable. Si no sucede habrá que indagar por qué, porque se trata de razones políticas, pero no económicas, que esto se traslade a el precio del consumidor. Y si esto efectivamente se traslada al precio del consumidor y se registra una desaceleración mayor de la inflación, entonces estaríamos en la senda que es la prometida y la que debemos recorrer, donde crece la economía y decrece, cae, se desacelera la inflación.
Ese es el mejor escenario que los argentinos podemos esperar a la salida de una crisis tan brutal, tan bestial, tan con pocos antecedentes o ningún antecedente como la que estamos atravesando y espero sea terminando de atravesar. Bueno, Alejandro, muy claro como siempre y con buenas noticias, como diría un ex primer mandatario. Qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? En este caso fueron noticias en serio, en ese caso eran un préstamo del Fondo Monetario. Era exactamente aquello que se anunció, el megarcanje, como lo llamó el saber popular, aquel megacanje, ¿no? En la calle se le decía el megarcanje, porque efectivamente fue así, se vendía, y a muchos les gusta seguir vendiendo como buena noticia que el país se endeuda, una bestialidad. La buena noticia es que el país crece, la buena noticia es que el país desacelera la inflación, la buena noticia es que crece el empleo, la buena noticia es que mejora la distribución del ingreso, esas son buenas noticias. La buena noticia es que se renegocia la deuda, que se desacelera el endeudamiento o que efectivamente se termina el endeudamiento, como supimos vivir hace no tanto tiempo los argentinos, y no debiéramos olvidarnos que se crece mucho mejor cuando no hay endeudamiento. Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Alejandro Otero, economista y, bueno, gran columnista, compañero, que nos trae buenas noticias, algo que pensábamos difícil en este contexto. Veníamos viendo de qué manera venía la inflación, subiendo a más pasos de los que decía las previas, digamos, para el año. Venía también la deuda negociando. Bueno, en este caso, inversión, desaceleración de la inflación, importantísimo, y también un crecimiento del país que desmiente a algunos economistas que, por ejemplo, te recomendaban los UBA y terminó siendo una estafa, como Martín Tetaz, o de los que generaron la gran deuda. Te iba a decir, cuidado con eso, que en radio te dicen lo que está bien está mal y lo que está mal está bien, y después se postulan a candidatos, ¿no? Así es, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, Iván. Y sí, bueno, Cavallo sigue hablando. Tuvo 2 periodos de los más nefastos para la economía argentina, para la economía de los argentinos y las argentinas y del Estado, y sigue hablando. Sí. Y otro que va dentro de su espacio político, una de las grandes incorporaciones, López Murphy, dijo que él se sentía representado, ¿no? O cercano a Cavallo.